Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas buenas. Yo, como siempre, estoy aquí, lista para compartir con ustedes un tema que está que arde en Turquía y que, seamos sinceros, a todos nos interesa, la posible crisis amorosa de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el chismecito turco, en los rumores, en las especulaciones y, por supuesto, en la realidad o al menos lo que podemos deducir sobre la relación de esta pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. ¿Se acuerdan de Eda y Serkan? Pues, prepárense porque parece que la historia de amor que nos enamoró en la pantalla podría estar llegando a un final, o al menos, atravesando una fase bastante complicada. Antes de que sigamos, quiero agradecerles a todos los que ya son parte de esta comunidad. Son lo máximo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho chisme, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como les decía, los rumores sobre una posible separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han estado circulando por todas partes. Y cuando digo todas partes, me refiero a las redes sociales, los medios turcos, los sitios de chismes, prácticamente en todas las esquinas de Internet. ¿Y qué ha desatado todo esto? Pues, hay varios factores, y vamos a analizarlos a fondo. Primero que nada, hablemos del tiempo. Hande y Kerem, como saben, comenzaron su relación durante la grabación de Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable, y la conexión que tenían fuera de ella era evidente. La pareja se veía muy feliz y enamorada, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de cariño en sus redes sociales. La pasión que irradiaban, la complicidad que mostraban y la forma en que se apoyaban mutuamente eran aspectos que cautivaron a sus seguidores. Era, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas del panorama artístico turco. Recordemos las primeras imágenes que compartieron, los mensajes llenos de amor y admiración que se dedicaban, y cómo, a pesar de estar en medio de las exigencias de la producción y de la intensa atención mediática, siempre encontraban tiempo para demostrarse cariño. Era una época de ensueño, donde el romance de Eda y Serkan se trasladaba, de manera fascinante, a la vida real. Los fans se sentían parte de esta historia, y cada gesto, cada publicación, cada palabra, era analizada y celebrada con entusiasmo. Sin embargo, como en toda relación, las cosas cambian con el tiempo. Y es que, la intensidad de los primeros meses, la novedad de la relación, el estar constantemente juntos en el set, van dando paso a nuevas dinámicas, a la rutina, y a las responsabilidades individuales de cada uno. Es algo natural, pero en el mundo de las celebridades, donde todo es observado y analizado al detalle, estos cambios pueden generar especulaciones y dudas. En los últimos meses, los fans han notado una disminución en la actividad en redes sociales de la pareja. Antes, era común ver fotos juntos, comentarios cariñosos y muestras de apoyo mutuo. Ahora, las publicaciones conjuntas son menos frecuentes. Ya no hay esos mensajes diarios de amor y complicidad que tanto nos gustaban. La frecuencia de las interacciones ha disminuido considerablemente, y cuando las hay, suelen ser más esporádicas y menos efusivas. Algunos dirán que es normal, que la etapa del enamoramiento intenso disminuye y cada uno retoma sus actividades individuales. Es cierto que, con el tiempo, las parejas suelen adoptar una dinámica más estable, donde cada uno tiene sus propios espacios y actividades. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, cada detalle cuenta, y la ausencia de este tipo de interacción, especialmente en un contexto donde la imagen pública es tan importante, levanta sospechas. La imagen que proyectan en redes sociales es, en gran medida, la que define la percepción que tienen sus seguidores sobre su relación. Y cuando esa imagen se modifica,
las preguntas surgen de manera inevitable. Imaginemos por un momento la importancia de las redes sociales en el mundo actual. Para Hande y Kerem, como figuras públicas, son una herramienta fundamental para conectar con sus fans, para promocionar sus proyectos, y para construir y mantener su imagen. Las redes sociales son, en muchos casos, su principal ventana al mundo. Por lo tanto, la disminución de la actividad conjunta en estas plataformas puede ser interpretada de diferentes maneras, desde una posible crisis en la relación, hasta una estrategia para proteger su privacidad, pasando por la simple falta de tiempo debido a sus compromisos profesionales. Otro factor que ha alimentado los rumores son los proyectos individuales de ambos actores. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos, incluyendo una serie que parece prometedora. Kerem, por su parte, también ha estado ocupado con nuevos roles y compromisos profesionales. La distancia, la agenda apretada y las exigencias de sus respectivas carreras pueden ser factores que influyen en la dinámica de cualquier pareja, especialmente en una relación que se construye bajo el escrutinio público. Cuando dos personas que se dedican al mundo del espectáculo tienen carreras exitosas, la dificultad de coordinar agendas y compaginar sus compromisos profesionales es un desafío constante. Los rodajes, los viajes, las promociones, las entrevistas, todo eso demanda tiempo y energía. Y si a eso le sumamos la presión mediática y la atención constante de los fans, la situación puede volverse aún más complicada. Hande, con su creciente popularidad y su talento innato, ha asumido papeles cada vez más importantes y desafiantes. Kerem, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actor, y ha incursionado en proyectos diversos. Ambos tienen metas profesionales ambiciosas, y es natural que se enfoquen en ellas. Sin embargo, el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal puede ser difícil de mantener, y esto puede afectar la dinámica de la pareja. La distancia física, producto de los rodajes en diferentes lugares, también puede ser un factor determinante. Pasar mucho tiempo separados puede generar añoranza, soledad y, en algunos casos, distanciamiento emocional. Es importante que las parejas, en estas circunstancias, encuentren la manera de mantener la comunicación y de fortalecer el vínculo, a pesar de la distancia. Además, la presión de la fama y el constante escrutinio público pueden generar estrés y ansiedad. Los paparazzi, las entrevistas, los rumores, las críticas, todo esto puede afectar la estabilidad emocional de una persona, y puede generar tensiones en la relación. Es fundamental que las parejas, en estas circunstancias, se apoyen mutuamente y que busquen mecanismos para proteger su privacidad y su bienestar emocional. Además, han surgido rumores de terceras personas. Sí, el clásico triángulo amoroso. Aunque no hay nada confirmado, ni evidencia sólida, algunos medios turcos han especulado sobre posibles coqueteos o encuentros con otras personas. Estas son, por supuesto, puras especulaciones, pero en el mundo del espectáculo, cualquier rumor, por pequeño que sea, puede generar un gran revuelo y sembrar dudas en la opinión pública. El chismecito siempre está a la orden del día, y en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad y los triángulos amorosos son, por desgracia, bastante comunes. Aunque no hay pruebas concretas que respalden estas especulaciones, el solo hecho de que existan, ya genera un clima de incertidumbre y de desconfianza. Es importante recordar que, en la mayoría de los casos, estos rumores son infundados y carecen de fundamento. Sin embargo, en un mundo donde la imagen y la reputación son tan importantes, cualquier insinuación, por mínima que sea, puede generar un impacto significativo. Los fans, los medios de comunicación, y el público en general, suelen tomarse muy en serio este tipo de rumores, y esto puede afectar la percepción que tienen de la pareja. También es importante mencionar las declaraciones y el comportamiento de ambos actores en eventos públicos y entrevistas. En algunos casos, Hande y Kerem han evitado hablar sobre su relación, o han dado respuestas ambiguas que no confirman ni niegan los rumores.
Esta falta de claridad, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad y la especulación. ¿Por qué no hablan abiertamente? ¿Están tratando de proteger su privacidad? ¿O hay algo más? Son preguntas que todos nos hacemos. La forma en que las celebridades manejan su imagen pública es fundamental para mantener la buena relación con sus seguidores. En este sentido, la forma en que Andy y Kerem han abordado los rumores sobre su posible crisis amorosa ha sido muy cuidadosa. Han evitado pronunciarse directamente sobre el tema, y han preferido mantener un perfil bajo. Esto, por supuesto, ha generado más preguntas que respuestas. Algunos podrían interpretar esta falta de declaraciones como una estrategia para proteger su privacidad. Es lógico que, ante la presión mediática y la curiosidad del público, prefieran mantener su vida personal alejada del foco. Sin embargo, otros podrían ver en esta ambigüedad una confirmación de que algo no está bien. Cuando las celebridades evitan hablar sobre su relación, o dan respuestas evasivas, es inevitable que las especulaciones aumenten. Los fans, los medios de comunicación, y el público en general, buscan señales, pistas, y cualquier indicio que les permita saber qué está pasando realmente. Y la falta de claridad solo alimenta la curiosidad y el morbo. Ahora, vamos a hablar de lo que podemos observar. ¿Qué nos dicen las fotos, los vídeos y las declaraciones? Analicemos algunos detalles. Por ejemplo, ¿han sido vistos juntos en público recientemente? ¿Han compartido momentos especiales en sus redes sociales? La respuesta, en general, es no. Las últimas fotos que han publicado juntos son de hace bastante tiempo, y no hay evidencia reciente de que estén pasando tiempo de calidad juntos. Esto, sumado a la falta de interacciones en redes sociales, como mencioné anteriormente, refuerza la idea de que algo podría estar pasando. La ausencia de imágenes juntos, la falta de muestras de afecto en redes sociales, y la escasez de apariciones públicas en pareja, son elementos que, sumados, generan dudas y alimentan los rumores. Es cierto que no podemos basar nuestras conclusiones únicamente en lo que vemos en las redes sociales. Sin embargo, cuando la imagen pública de una pareja cambia de manera tan drástica, es inevitable preguntarse qué está pasando realmente. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Los fans, los medios de comunicación, y el público en general, están acostumbrados a ver a las celebridades compartir momentos especiales en sus redes sociales, a asistir juntos a eventos, y a mostrarse cariñosos en público. Cuando esta dinámica se rompe, las preguntas surgen de manera inevitable. Sin embargo, también es importante ser cautelosos. No todo lo que vemos en las redes sociales es la verdad absoluta. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a decidir qué comparten con el público. Es posible que estén pasando por un momento complicado en su relación, pero que no quieran hacerlo público por respeto a su intimidad. Es fundamental recordar que las redes sociales son solo una ventana a la vida de las celebridades. No podemos saber con certeza qué está pasando en su interior, ni cuáles son las verdaderas razones de sus decisiones. Es posible que estén atravesando una crisis, que estén lidiando con problemas personales, o que simplemente estén buscando un poco de privacidad. La privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades, a pesar de estar expuestas al ojo público, tienen derecho a proteger su intimidad. No debemos olvidar que son personas, con sentimientos, emociones, y necesidades como cualquier otro ser humano. Otro punto clave es la forma en que se relacionan con sus fans. Tanto Hande como Kerem son muy queridos y respetados en Turquía y en todo el mundo. Han ganado una gran base de seguidores gracias a su talento y a su carisma. ¿Qué han hecho para calmar o desmentir los rumores? Pues, hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial sobre la situación. Esto, por supuesto, genera aún más incertidumbre y alimenta las especulaciones.
La forma en que las celebridades se relacionan con sus fans es clave para mantener su popularidad y su buena imagen. Hande y Kerem, conscientes de esto, han sabido construir una relación cercana y afectuosa con sus seguidores. Sin embargo, ante los rumores de crisis amorosa, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial que aclare la situación. Esta falta de pronunciamiento, como ya he mencionado, genera incertidumbre y alimenta las especulaciones. Los fans, que los quieren y los admiran, esperan una respuesta, una explicación, o al menos una señal de que todo está bien. La ausencia de una declaración oficial puede ser interpretada de diferentes maneras, como una estrategia para proteger su privacidad, como una señal de que algo no está bien, o simplemente como una decisión personal de no hablar sobre el tema. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasará con Hande y Kerem? ¿Se reconciliarán? ¿Confirmarán la separación? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero sí podemos hacer algunas predicciones basadas en lo que hemos visto y en la experiencia. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras, y las rupturas, lamentablemente, son bastante comunes. La presión mediática, la distancia, las agendas apretadas, y la falta de privacidad, son factores que pueden afectar la estabilidad de una pareja. Sin embargo, también existen historias de amor que perduran en el tiempo, y que demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Si deciden separarse, es probable que lo hagan de manera discreta, evitando el drama y los escándalos. Ambos son profesionales y saben cómo manejar su imagen pública. Es posible que emitan un comunicado breve y conciso, agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto a su privacidad. En caso de una separación, es probable que Hande y Kerem busquen minimizar el impacto mediático, y que eviten el drama y los escándalos. Son profesionales, y saben que una ruptura pública y conflictiva podría afectar su imagen y su carrera. Es probable que emitan un comunicado breve y conciso, agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto a su privacidad. Si, por el contrario, deciden reconciliarse, es probable que tomen las riendas de su relación y traten de protegerla de la presión mediática. Podrían volver a mostrarse juntos en público, compartir momentos especiales en sus redes sociales y dar a entender que han superado la crisis. En caso de una reconciliación, es probable que Hande y Kerem fortalezcan su relación, y que traten de protegerla de la presión mediática. Podrían volver a mostrarse juntos en público, compartir momentos especiales en sus redes sociales, y dar a entender que han superado la crisis. Es posible que decidan ser más cuidadosos con su privacidad, y que eviten exponer su relación a la mirada pública. Sea cual sea el desenlace, es importante recordar que son personas, y que tienen derecho a vivir su vida privada sin que el público esté constantemente husmeando en ella. Respetemos su privacidad y esperemos a que ellos mismos decidan compartir lo que quieran. En última instancia, lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem, y esperar a que ellos mismos decidan compartir lo que quieran. Son personas, con sentimientos, emociones, y necesidades como cualquier otro ser humano. Tienen derecho a vivir su vida privada sin que el público esté constantemente husmeando en ella. Pero, ¿qué pienso yo? Bueno, como fan de Love is in the Air y de Hande y Kerem, me encantaría que estuvieran juntos y felices. Me gusta verlos como pareja, creo que hacen una hermosa pareja, y me entristecería mucho verlos separados. Pero, como persona racional, entiendo que las relaciones pueden ser complicadas, y que a veces, las cosas no funcionan como uno quisiera. Como fan de Love is in the Air y de Hande y Kerem, me encantaría que estuvieran juntos y felices. Me gusta verlos como pareja, creo que hacen una hermosa pareja, y me entristecería mucho verlos separados. Sin embargo, entiendo que las relaciones pueden ser complicadas, y que a veces, las cosas no funcionan como uno quisiera. En resumen, los rumores de separación entre Andercel y Kerem Bürsin son fuertes y persistentes.
Los factores que los alimentan son diversos: la falta de interacción en redes sociales, los proyectos individuales, los rumores de terceras personas y las declaraciones ambiguas de ambos actores. Sin embargo, es importante ser cautelosos y esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la situación. En conclusión, los rumores sobre una posible crisis amorosa entre Andercel y Kerem Bürsin son fuertes y persistentes. Los factores que los alimentan son diversos: la falta de interacción en redes sociales, los proyectos individuales, los rumores de terceras personas y las declaraciones ambiguas de ambos actores. Sin embargo, es importante ser cautelosos y esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la situación. No podemos sacar conclusiones apresuradas, ni juzgar sin tener toda la información. Lo más sensato es esperar a que Hande y Kerem decidan hablar, y que nos cuenten, a su debido tiempo, qué está pasando realmente. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta crisis amorosa de Hande y Kerem. Les agradezco mucho por haber estado aquí conmigo, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Y para finalizar, me gustaría reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, mis queridos suscriptores. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes, y por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Antes de irme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están en crisis? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenmelo saber. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y, por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.